más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Cristo, dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. ¿Por qué no se lo decimos todos juntos? Vengo a ti hoy, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, Sí, sí. a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. vamos a decírselo juntos. Dame más de ti, Señor. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti. Quiero más. Yo quiero más. Cristo, gracias, Señor. Queremos más de ti, Padre. Aleluya. Bendecida mañana.
Bendecido y maravilloso tiempo nuevamente de estar aquí escuchando la voz de nuestro Dios y Padre Celestial, que nos ama, ¿verdad?, con amor eterno, que cada día nos enamora y nos cautiva más a través de su mensaje poderoso y precioso que va llegando hasta la profundidad de nuestro ser, para que aprendamos a vivir como a Él le agrada, en su perfecta voluntad. Y el que vive bajo su perfecta voluntad, pues en todo lo que uno emprenda, aún en medio de las pruebas, nos estará yendo bien. Eso es lo que Él promete. Padre, gracias en esta mañana por esta presencia tuya soberana y grandiosa en nuestra vida, que es lo más importante. Cuando tenemos un Dios y Padre como tú, el cual amamos con todo el corazón y con todo nuestro ser. Padre, gracias por este tiempo que lo ponemos debajo, Señor, de tu presencia, en tu presencia y por tu presencia, para que la gloria tuya sea manifiesta, Señor, una vez más en nuestras vidas y aprendamos a vivir sosegadamente, reposadamente, en quietud y en reposo y en descanso, Señor, porque eso es lo que tú quieres en tu plan perfecto de salvación en nuestras vidas. Gracias por este tiempo precioso, gracias por hablarnos directamente al corazón de cada uno de nosotros, tus hijos, y gracias por estarnos enseñando a través de los errores del hijo mayor, pero también las soluciones a esos errores, porque tú eres así de excelente maestro, Señor, que nos muestra las causas, pero nos das también la solución de las consecuencias de las causas que hemos hecho, Señor, muchas veces por equivocación. Te amamos, Padre, en el nombre de tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, en esta mañana tan maravillosa, vamos a ver el tercer error del hijo, pero la solución para ese tercer error. Sabemos que él se enojó y por enojarse después toma decisiones que son precipitadas, y son personas que por un enojo, una ira, un enfado, como nos habló el domingo pasado, puede uno tomar decisiones que no son ni el tiempo, ni la hora, ni la voluntad del Señor. Por eso se llama que actuamos precipitadamente o apresuradamente o inconscientemente, porque el enojo produce muchas veces en nosotros decisiones o actitudes que no son el momento ni la hora para hacerlo. Entonces vemos que él se enojó, pero al enojarse también tomó actitudes o tomó decisiones que son precipitadas. Dice, obró precipitadamente o impulsivamente, que es una de las consecuencias cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay contienda, cuando hay muchas cosas en nuestro corazón, que en esos momentos nunca uno puede tomar decisiones, jamás. Mientras uno no tenga la quietud, el reposo y la respuesta del Señor en su hora y en su tiempo y como Él lo quiera y como Él lo desee en nuestro corazón, debemos quedarnos quietos hasta escuchar realmente la respuesta que Él quiere darnos. Por eso muchas veces, como el hijo mayor, se enojó y obró precipitadamente. ¿Por qué obró precipitadamente? Por la mala información que tuvo, con poca información y con la persona equivocada, que fue lo que ya nos habló en los errores que tuvimos, y cometió el cuarto error. Obró precipitadamente o impulsivamente. Entonces en Lucas 15:28, que fue donde se enojó, el padre le rogó, no aceptó la invitación, y hasta el día de hoy no sabemos, seguramente se quedó enojado y seguro tomó decisiones graves y cruciales en su vida, como la no invitación a la casa del padre o la invitación del padre o a la fiesta del padre, que es lo que permanentemente nosotros, sus hijos, vivimos en la continuidad de esa fiesta, de estar nosotros siempre disfrutando y deleitándonos en ese amor grande, poderoso y precioso, y en esa conquista que Él tiene continuamente a cada uno de nosotros, sus hijos, para que lo conozcamos, para que le amemos, le obedezcamos y nos evitemos miles de problemas. Así es el corazón maravilloso del Padre. Entonces, ¿por qué tomó precipitadamente decisiones? Por mala información, con poca información y con la persona equivocada. Que eso realmente creo que una vez el Señor, hace un tiempo, donde nos está hablando de estos temas, nos dio un punto en lo cual parte del sufrimiento que nosotros vivimos son por decisiones equivocadas. O sea, cuando uno actúa precipitadamente sin que sea la voluntad y el tiempo del Señor, que a veces es difícil discernirlo por el apresuramiento del cual somos nosotros sujetos cuando se vive más en la carne que en el espíritu. Entonces, ¿qué es precipitarse?
Precipitarse es actuar impulsivamente sin pensar, sin reflexionar, de modo impulsivo. ¿Por qué? Más rápido de lo normal. Eso se llama una precipitación o un impulsivo o una persona que actúa sin pensar. Mira, en el mundo normal y secular es como corriente que uno viva de esa manera, pero cuando ya una persona, como dice Romanos el capítulo 8, como hijos de Dios Padre, nosotros sus hijos somos guiados por su Espíritu, y su Espíritu siempre abre las puertas que Él quiera y cierra las que no quiera, y nos muestra siempre a través de la revelación de su palabra donde está su perfecta, su buena y su agradable voluntad. Por eso hay que tener muchísimo discernimiento que nos da el Espíritu Santo a través de la revelación de su palabra para que caminemos de acuerdo a su voluntad, que a veces es difícil el tiempo de esperarla, pero es mejor esperar el tiempo de Dios y no el tiempo nuestro, porque las consecuencias que a veces se pagan son funestas. Y hay un tema que Él lo dio la vez pasada y debe estar ahí en las predicaciones. Muchas veces la causa del sufrimiento que nosotros atravesamos es por las malas decisiones. Entonces, que esto nos sirva hoy, porque nos dio los 10 puntos del hijo mayor, pero ahora nos está diciendo cómo remediarlos, cómo enmendarlos, cómo encomendarlos al Señor, esos errores que los tenemos todos, para evitarnos aún más situaciones de las que hemos vivido o probablemente las que vamos a tener que vivir. Entonces, ¿qué es precipitarse? Es actuar impulsivamente, sin pensar, sin reflexionar, de modo impulsivo, más rápido de lo normal, se llama esto. Es alocado, es acelerado y de mucha prisa, y eso nunca en el camino del Señor nos trae beneficios. Por eso el tiempo del Señor a veces hay que discernirlo muy bien para evitarnos problemas. No piensa y actúa por un impulso emotivo. Generalmente son por impulsos emotivos, significa que las emociones que no están controladas por el Espíritu de nuestro Dios y Padre, que son la carnalidad, la que estamos siempre sujetos a ellos, actuamos de esa manera, impulsivamente y muchas veces sin pensar, sin atención. O sea, la atención siempre de la persona impulsiva es una atención que está dispersa. La persona que actúa precipitadamente o impulsivamente o emocionalmente es una atención que es dispersa. Dispersa es que no hay un punto fijo de un razonamiento perfecto para no equivocar, y eso lo da el Señor. Entonces, su atención es dispersa porque no tiene un equilibrio de oír y de responder adecuadamente. De oír, la vez pasada nos decía, mucho cuidado con lo que oyes, mucho cuidado con lo que hablas, porque muchas veces oímos y sin tener la buena información actuamos precipitadamente. Entonces, la atención de una persona impulsiva o que actúa precipitadamente es una atención que está dispersa, no está centrado realmente en lo que debe hacer y ejecutar, y un análisis perfecto qué es y qué no es y qué me puede producir. Entonces, porque la acción es precipitarse y no trae concentración, no tiene concentración. Repito porque esto es importante. Una persona que actúa impulsivamente o precipitadamente, como le pasó al hijo mayor, por mala información, por poca información y con persona equivocada, tiene una atención muy dispersa, porque no tiene su equilibrio en oír y responder adecuadamente. Porque la acción de precipitarse no trae concentración. Una persona que se precipita no tiene concentración adecuada. Eso dice en Proverbios 18:13. Dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Lo dice la palabra. Ni siquiera escuchó la atención correcta y normal y actúa. Por eso dice, el que responde palabra antes de oír o de saber lo que oye y poderlo discernir, que es lo que el Señor me quiere dar a entender, le es fatuidad y oprobio. Eso que lo haga tal vez un impío, un perverso o alguien que no tiene realmente el Espíritu de Dios, pero que ya nosotros como hijos de Dios nos vaya a decir que no escuchamos bien la palabra y nosotros actuamos con fatuidad y oprobio, es realmente para poder ponerse la mano en el corazón y decir, Señor, perdóname si todavía no tengo la plenitud del discernimiento en la dirección que me da tu Espíritu, como ese Padre bueno que no quieres que yo falle para no pagar consecuencias graves.
Así es de amoroso nuestro Padre. Entonces, no se conocen las causas, ponme cuidado de lo que es la impulsividad o la precipitación de las personas que actúan como el hijo mayor. Dice, no se conocen las causas de la impulsividad o precipitación para actuar. Se presenta en unas personas y en otras no. O sea, no es una regla general, sino para unas personas y para otras no. Cuando actúan precipitadamente o impulsivamente, no se conoce la causa. Unas personas actúan de esa manera, otras no. Pero se cree que es el fruto de una combinación de factores genéticos y extremos y el abandono del abuso en la infancia. O sea, muchas situaciones en la infancia que no dieron seguridad, que no dieron estabilidad, y puede uno actuar de muchas maneras diferentes, impulsivamente, porque no hay una base de una firmeza en el carácter o en la personalidad, porque el carácter es formado a través de la vida, más nosotros en Cristo. Entonces, no se sabe, pero se cree que es el fruto de una combinación de factores genéticos y extremos y el abandono del abuso en la infancia. Muchísimas cosas que quedaron de fragmentaciones del alma que impiden tener seguridad en decisiones que uno debe tomar. Ahora, si uno no tiene toda esa capacidad del Espíritu del Señor, porque aún el Señor no se revela totalmente como Él quiere, tú tienes orientadores, tú tienes personas en autoridad espiritual que muchas veces uno, si no siente todavía la experiencia que sí es o no es según la voluntad del Padre. Yo debo acercarme a personas también, porque en la multitud de consejos está la sabiduría, que es lo que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros. Y esas personas también, en un nivel espiritual seguramente más maduro, te pueden orientar, y ya la decisión lo toma la persona. Pero jamás el Señor a uno lo deja ni en vergüenza, ni lo deja tampoco desconcertado, o sea, no saber qué hacer. Nunca el Señor ni defrauda ni deja en vergüenza, jamás, porque Él es un Dios sabio y poderoso. Entonces, esa es la primera parte de lo que es tomar uno decisiones impulsivamente. ¿Quién es el impulsivo? ¿Quién es realmente el precipitado? Ya nos lo habló el Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien actúa de manera impulsiva o precipitada? ¿Qué sucede? Uno dice, Dios mío, nunca más se supo qué pasó con el hijo mayor y qué le aconteció después de esa actitud impulsiva y precipitada por la mala información que tuvo. Mira que fue hasta grotesco con el papá. No aceptó la invitación, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, porque en su corazón había una decisión o un dolor que nunca pudo solucionar, que era la envidia y con el hermano menor. Y aparte de eso, no aceptó seguramente también lo que el padre le quería enseñar y le quería mostrar. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien actúa de manera impulsiva o precipitada? Abre tus oídos, pon atención, abre el entendimiento, porque el Padre te quiere evitar seguramente muchos problemas más adelante. El Señor nunca hace nada y nunca permite nada sin antes haberlo anunciado por sus profetas. Entonces, está el capítulo 3 de Amós. Entonces, ¿qué pasa con las personas precipitadas o impulsivas para actuar? Actúan antes de pensar, Primero uno tiene que tener, recuerda de las pasadas nos dijo, pensamiento, luego baja al corazón y luego lo puedo hablar, o sea, lo que he decidido. Entonces son personas precipitadas o impulsivas, actúan antes de pensar, son poco reflexivas. ¿Qué es reflexiva? Yo tengo que siempre hacer una reflexión en mi vida espiritual normal y corriente, pero en la parte ya del espíritu, que es el que maneja todo lo que de adentro hacia afuera yo voy a recibir, tengo que reflexionar qué es bueno y qué es malo, qué me va a producir si fuera la voluntad de Dios y qué me va a producir si no es la voluntad de Dios. Y tengo que sopesar esos dos aspectos delante de la presencia del Señor y poder uno analizar y reflexionar si es o no es, porque esa es la gracia de nosotros tener el Espíritu de nuestro Padre, que es el Espíritu Santo, que es la mayor sabiduría cuando nos da la revelación que cómo podemos actuar para evitarnos muchos problemas, que muchas veces no son la voluntad de Dios, sino el capricho de cada uno de nosotros, sus hijos. El Señor nunca da lo que uno quiere, sino lo que uno necesita. Y Él sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, actúan antes de pensar, son poco reflexivas, toman decisiones precipitadas
sin realizar una valoración que sea beneficiosa, lo que les acabo de explicar. Y trae siempre situaciones que no todas las veces se pueden resolver y que pueden ser consecuencias funestas. Mira todo lo que el Señor nos está como alertando y que no hagamos nada sin la voluntad de Él. Porque ya como hijos del Señor, a veces uno recibe disciplinas fuertes. Primero una, porque es formación del Señor para crecer y madurar en la fe. Y segundo, por los errores que uno repite y que ya el Señor los ha hablado. Por eso son cosas a veces muy fuertes que tenemos que nosotros sopesar. Les hago aclaración en esto. Dice, y toman decisiones precipitadas sin realizar una valoración que sea beneficioso, y trae siempre situaciones que no todas las veces se pueden resolver y pueden ser consecuencias funestas. Imagínate eso. O sea, causa una muerte espiritual, emocional, física, económica, de todo lo que es integralmente lo que uno vive, hermanos, como persona que tiene alma, cuerpo y espíritu. Y todas las consecuencias de adentro hacia afuera toca todas las áreas de la vida. Y muchas veces afecta a uno también al entorno en el cual uno vive. Entonces, eso está en Juan 18:10. Dice la palabra, entonces Simón Pedro, mira nomás la impulsividad de Pedro. Y yo digo porque él era un hombre impulsivo, era un hombre acelerado. Por eso el diablo le pidió permiso para zarandearlo, porque Dios quería tratar ese carácter impulsivo, agresivo, violento, sanguinario que tenía. Sanguíneo es el carácter el temperamento de Pedro. Y el Señor, ¿qué le permitió? Por eso le dijo, le voy a dar permiso. No voy a orar, no para que no te permita yo la prueba, sino para que tu fe no desfallezca, porque tenía que ser formado. Entonces, cuando el Señor hace esto, mira, nos da un ejemplo grave de ser impulsivo. Cuando vienen a acoger al Señor esa noche, la noche que lo iban a tomar ya preso para poderlo llevar ya al sacrificio de la cruz, ¿y qué hace Pedro? Saca su espada y le corta la oreja a un siervo llamado Malco. Si el Señor Dios eterno y verdadero no hubiera estado en ese momento, deja a ese hombre sin oído, lo deja a ese hombre totalmente lisiado. Entonces el Señor es tan contundente que nos muestra estas cosas de la impulsibilidad. Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Yo pensaba analizando esto, Señor, menos mal que tú estabas ahí y le pusiste la oreja nuevamente. Una impulsividad, una precipitación, amado Dios, y fue cuando tú le dices que, ¿por qué hace eso? Que si tú necesitas, pides legiones de ángeles y mi Padre Celestial, dices tú, los puede mandar y me puede librar, pero había que cumplirse la palabra profética que ya había sobre el Mesías, sobre el Hijo de Dios. Entonces a veces uno interviene en cosas que proféticamente ya están dadas y que uno quiere muchas veces meterse en lo que todavía ni es el tiempo ni la hora, como la palabra profética que tenía que cumplirse en el enviado, en el ungido, que era el Mesías, que vino a salvarte a ti y a mí. Entonces, eso le pasó a Pedro. Otra persona bastante impulsiva, bastante precipitada y de una alteración emocional muy fuerte fue Saúl. Saúl era una persona supremamente, yo creo que lo que llamamos bipolares. Dice, Saúl ofreció holocausto al Dios eterno y a él no le era asignada esa tarea. Eso le costó que el reino no fuera duradero. Cualquier detalle, hermanos, infringiendo la voluntad del Señor, puede costarnos la propia vida también, o ese reino establecido por Él en nuestros corazones. Por eso da tantas oportunidades de arrepentimiento. Primer libro de Samuel 13, del 8 al 14, para que lo lean. Primer libro de Samuel 13, del 8 al 14. Yo cogí la parte especial. Y él esperó 7 días de acuerdo al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Él no le correspondía porque eso era solamente oficio del sacerdote. Y él en ese momento iba a ser ungido rey, para rey. Entonces no es lo que a él le mandaron. Espérese,
quédese quieto ahí 7 días. 7 días es pleno es número de perfección. El tiempo que sea necesario, espérese hasta que yo llegue, no se acelere, no se apresure, no se precipite, así el pueblo se le levante, así las circunstancias no sean favorables a lo que tú estás pensando, pero no te apresures, le dice Samuel. Claro, mira lo que le costó su reino, el reino le fue quitado, el reino no fue duradero, aunque se lo dejaron, pero se lo quitaron. Esa no era la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué le dice? Mas ahora tu reino no será duradero, y el Dios eterno se ha buscado un varón conforme a su corazón, tal cual Dios lo ha designado, que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te mandó. Consecuencias funestas, hermano. Mira, Dios no carece de gente, Dios no carece de personas. Si tú no accedes a lo que Él te manda, hay miles detrás que el Señor está viendo que sí le van a responder a lo que Él está pidiendo, al llamado que al que Él requiere en cada uno de nosotros, o a lo que Él desea en el corazón de sus hijos. Porque a veces se siente uno que si no estás, el Señor no carece de personas. Y si tú no obedeciste a otro, por eso se ha valido ahora de un corazón que sí está de acuerdo al corazón de Dios, y lo ha elegido como príncipe dentro de su pueblo. Con el Señor las cosas son serias. Con el Señor las cosas son como Él dice, sí y amén, en Dios y en sus promesas, para gloria de Dios y para bendición nuestra, dice en la segunda carta de los Corintios. Entonces, y son consecuencias funestas no reversibles, o sea, no tienen vuelta de hoja. No reversibles, dice la palabra, o lo que está el Señor explicando. Por eso piensa y actúa, no actúa y luego piensa. Ya no hay remedio. El error que se pasó a veces con mucho sufrimiento, son cosas no reversibles, por eso piensa y actúa, no actúa y luego piensa. Ese error que se paga a veces con mucho sufrimiento y ya es irreversible. Eso está en Isaías 32:4, en la PDT. Dice, los impulsivos aprenderán a pensar antes de actuar. Imagínate eso. Y en el otro Proverbios 22:17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplícalas en tu corazón a mi sabiduría. Uy, Dios mío. Proverbios 22:17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Lo que dijo, si no te hablé, pero te hablé por muchas personas que ya son maduras en la vida del Espíritu. Lo mismo le pasó en Génesis, en el capítulo 16, que se lo lean todo, versículo 1 y 2. Sarai se aceleró al tiempo la promesa que el Señor les había dado, que les iba a dar un hijo de la promesa Isaac. ¿Y qué? ¿Qué dijo Sarai? No, es que yo ya soy estéril, yo ya no tengo nada. Y le dijo a Abraham, entonces toma más bien a mi sierva Agar y con ella ten el hijo de la promesa. Y estuvo Ismael. Y ahora mire que son la descendencia de los ismaelitas, y la pelea y la guerra que hay hasta el día de hoy entre los árabes y los israelitas, o el pueblo de Israel, por una desobediencia hasta el día de hoy. Yo creo que eso va a permanecer hasta siempre, por una desobediencia, por una precipitación, por una imprudencia, por una emotividad. Consecuencias son funestas, hermano. Entonces el Señor nos dé sabiduría cada vez. El tercer punto, ¿cómo aprender a actuar sin apresurarme ni precipitarme? Nos está diciendo el Señor hoy, mostrándonos ya que es una persona impulsiva y precipitada para todo, los ejemplos que nos da. Segundo, ¿cómo hacemos para no actuar de esa manera, ya siendo hijos del Señor y del Dios Altísimo? Y tercero, ¿cómo aprender a actuar sin precipitarme ni apresurarme? Aprende por el Espíritu a aquietar tu corazón y a forjarlo, a escuchar y a esperar el tiempo de Dios, no el tuyo. Eso es una cosa que hay que forjar la carne, hay que dejarla que sea ministrada por el Espíritu, porque en la vida tenemos que tener mucha sabiduría, porque debemos tomar a veces decisiones, hermanos, cruciales de vida o de muerte. Y todo depende, porque el Señor a nosotros nos ha dado libre albedrío, y eso son tomar decisiones, porque Él no las va a tomar por ti.
te orienta, te dice, te muestra el camino, pero el que decide siempre en la vida eres tú. Dios no decide por nadie. Nosotros decidimos cuando Él en su voluntad nos ha mostrado. Entonces, aprende por el Espíritu a aquietar tu corazón y a forjarlo, a escuchar y a esperar el tiempo de Dios, no el tuyo. Proverbios 3:5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te fíes o no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no te creas que tú puedes solo, nos está diciendo el Señor. Separados de mí nada podéis hacer, y lo que haces son estragos y cosas que te van a resultar graves. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Me va diciendo, por aquí es y por aquí no. Tú decides si lo haces o no lo haces, porque Dios le da al hombre libertad de decisión, siempre. Primero, de cómo aprender en esto en el tercer punto. Tú no puedes creer que tú te las sabes todas y que puedes decidir por ti mismo. Por eso el apóstol Pablo era tan claro cuando decía, el que crea que está bien, tenga cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque uno no puede solo. Y uno es muy emotivo y eso le va a pagar cosas muy caras en la vida. Entonces tú no puedes creer que tú te las sabes todas y que puedes decidir por ti mismo. Segundo, nada sin la orientación del Santo Espíritu de Dios te resulta. Nada es nada. ¿Por qué? Porque Él te enseña a ser sabio y solo a hacer lo que glorifica su nombre y lo que te evita de cometer errores que te van a costar grandes dolores de cabeza y problemas que no se podían a veces ni resolver. Escucha bien, te enseña a ser sabio, solo a hacer lo que glorifica su nombre y a evitar cometer errores que te van a costar graves dolores de cabeza y problemas que no se podrán a veces ni resolver, porque las consecuencias muchas veces y no todas las veces son evitadas de los errores. Segundo, no te apresures, no te precipites, no te desmandes cuando no estás seguro. Cuando uno hace algo es porque está seguro. Cuando tú no estás seguro, cuando tú estás con emociones alteradas, cuando estás enojado, enfadado y te precipitas, jamás tomes decisiones mientras tú no estés seguro. Jamás las tomes. Espérate el tiempo, tómate el tiempo, que es mejor, ¿verdad?, evitarse unos problemas más adelante. Entonces, cuando no estés seguro de los resultados que vas a obtener, no te precipites ni te apresures. Espérate. Mira ya los 3 ejemplos nomás que nos dio tan fáciles el Señor. Ora y encomienda al Señor tu camino, o sea, la decisión. Eso es lo que es orar y encomendar al Señor tu camino. Dice la palabra en el Salmo 37, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él es el que aprueba su camino. Es un salmo precioso. Ora y encomienda al Señor tu camino, o sea, tu decisión. Confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. ¿Qué hará? ¿Qué hará el Señor cuando uno le encomienda su camino? Que lo que hagas tiene la dirección para decidir con paz y con cordura, o sea, con entendimiento. El objetivo claro, el resultado posible en la voluntad del Señor. Escúchame bien porque esto es importante. ¿Qué hará cuando encomiendas a Él su camino, o sea, su decisión? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice el Señor, que lo hagas, tiene la dirección para decidir con paz y con cordura. El objetivo claro, el resultado puede que sea posible en su voluntad, en la voluntad del Señor. Si se da o no se da con Dios hay 2 objetivos, escúchame bien. Uy, esto es tan importante. Cuando encomiende al Señor su camino, ¿qué hará? Que lo que hagas tiene la dirección para decidir con paz y cordura. El objetivo claro, el resultado posible en la voluntad del Señor. Que se dará o no se dará, porque Él tiene 2 objetivos siempre. Para bendición o para formación. Escúchame bien, para bendición, los objetivos claros en la voluntad de Dios. Si lo necesitabas, si esa era la voluntad y era el tiempo del Señor. Y el otro,
sino se da para formación. Aún no estás preparado tu corazón para recibir lo que Dios quiere y nos quiere dar el Señor en ese momento. Son los dos objetivos siempre del Señor. ¿Por qué lo hace el Señor? Por ingrato y por apresurado. Porque ingrato, ¿qué es? Yo tengo que ser grato hasta con el tiempo que tiene que formarme para ser paciente, para poder tener reposo, descanso en el Espíritu, para que mi alma se someta siempre al Espíritu. Entonces, ¿por qué lo hace el Señor? Aún no estás preparado tu corazón para recibir lo que el Señor quiere, por eso ni lo aprecia aún. Por ingrato y por apresurado. Aún seas precipitado en tus asuntos, aún siendo precipitado en tus asuntos, nada te resultará, escúchame bien, nada te resultará. Y pueda que al momento parezca esplendoroso y maravilloso, uy, no fue tenaz, qué bendición tan grande. Porque no todas las veces que tú oras para que se dé algo, que tú lo veas favorable, a través de eso Dios tiene también un plan para formarte. Aunque a uno le parezca que fue espectacular y maravilloso, pero no sabe uno después lo que el Señor va a hacer. Aún seas precipitado en tus asuntos, nada te resultará. Por el contrario, más te cansarás y pronto desistirás. El afán no trae nunca nada bueno. El afán trae cansancio, desilusión y aburrimiento. Eso trae el afán. Y más cuando nos apresuramos y nos precipitamos a hacer cosas que no son ni el tiempo ni la voluntad del Señor. Las decisiones en nuestra vida ya como hijos de Dios son cruciales en la madurez espiritual y en los golpes de la vida que muchas veces el Señor no los quiere evitar. Entonces el afán que trae, el afán tú desistes por el afán y no trae sino cansancio, desilusión y aburrimiento. Eso está en Eclesiastés 4:6. Aquí dice la palabra: más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Más vale la bendición en el tiempo y en el deseo del corazón de mi padre, como tal vez no era como yo lo quería, por eso lo alcancé, pero de una manera a veces que uno no se explica por qué, o un puño lleno de trabajo y de aflicción de espíritu. Imagínate esa palabra tan concreta. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta, pero después van las consecuencias. Esos eran los dos puntos del segundo. Y el tercero: en el camino del Señor es a paso lento, pero a paso seguro. Con el Señor no hay apresuramientos, por favor. Con el Señor, el camino del Señor es a paso lento, 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 porque en el Señor no hay tiempo. El tiempo es el continuo presente, que es lo eterno, lo que Él está haciendo en nuestro corazón. Por eso no tiene ni tiempo, ni hora, ni espacio, ni momento. Es continuamente en el Señor, en la vida del Espíritu. Entonces, en el camino del Señor es a paso lento, pero a paso seguro. En la tierra se corre y todo el mundo corre para un lado y corre para el otro. En el Señor no es así. Con calma, espérate, no te apresures. En reposo y en descanso está tu salvación. Apresurado, entonces a paso seguro. Con Él no es ni apresurado, ni impulsivo, ni precipitado. Las personas que quieren ya que de la noche a la mañana uno ya crezca espiritualmente, ya tenga las cosas que no, con el Señor no es de esa manera. Por eso nos habló del enojo, viene la precipitación y mira lo que nos está hablando. Entonces, con el Señor es a paso lento, pero a paso seguro. Con Él no es ni apresurado, ni impulsivo, ni precipitado. Eso lo dice en Jeremías 12:5. Dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Repito esta cita que la voy a explicar. Es una cosa impresionante. Con Él no es corriendo, hermano, ni apresurado. Nada con el Señor, porque las consecuencias dice que son funestas y a veces irreversibles, o son irreversibles. Entonces, con Él no es ni apresurado, ni impulsivo, ni precipitado. Jeremías 12:5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿y cómo harás en la espesura del Jordán? Dice la palabra del Señor.
Este es un excelente versículo para lo que está hablando el Señor, que nos desafía cuando somos tentados a rendirnos rápida y fácilmente, porque en mi acelere, o sea, en la precipitación, no logré lo que esperaba. Mira lo que está hablando el Señor. Si en las pequeñas cosas no eres capaz de sostenerte, más cuando te toque cosas difíciles. Dice, si no podemos hacer presente frente a las dificultades menores, ¿cómo esperaremos afrontar las más grandes y las mayores? Repito, porque es que esto es de una profundidad, con una cita como Jeremías 12:5. Si no podemos hacer frente a las dificultades menores, ¿cómo esperamos afrontar las mayores? Por eso es con él es a paso lento, pero seguro, porque la respuesta es la que él quería, no la que yo necesito, la que yo deseaba. Si nos doblamos bajo los golpes insignificantes de la vida, ¿cómo aguantaremos bajo los golpes más fuertes? ¿Sí? Por acelerado y precipitado. Todos necesitamos una cierta cantidad de disposición resistente, es decir, no te ahogues en un vaso de agua. Tiempo hay para todo, pero el mejor tiempo es el del Señor. Necesitamos la fuerza espiritual que nos da el aguante en las vicisitudes de la vida. Necesitamos esa fuerza. Por eso el apóstol Pablo en los Gálatas oraba, el capítulo 6, me fortalezco en ti y en el poder de tu fuerza. 6:10, me fortalezco en ti y en el poder de tu fuerza, porque la mía no sirve para nada sino para cometer desmanes, apresuramientos, precipitaciones que hoy todavía estoy pagando las consecuencias, Señor. Líbrame de eso, líbrame de cometer los mismos errores que ya cometí. Es muy profunda esta palabra. Necesitamos la fuerza espiritual que nos da el aguante en las vicisitudes de la vida. Esto es para templados, hermanos. El reino de los cielos es para los valientes en la fe. Fe es aprender a esperar. Fe es aprender a creer. Fe es aprender a resistir. Fe es aprender que con Él voy a paso lento, pero a paso muy seguro. Porque es mi Padre y nunca me dejará en vergüenza y nunca me defraudará. Pero toca esperar los tiempos de Dios. Que le interesa más, hermano, que cualquier cosa en el mundo material y necesidades que tenemos apremiantes, pero a él le interesa más la formación de tu carácter, porque es lo que con tu alma vas a entrar al cielo y vas a recibir aquí lo que él desea que recibamos, esa vida que él promete, que es una vida abundante en medio de vicisitudes y de pruebas, como lo está diciendo hoy. Entonces, esto es para templados y reposados, y esto nos hará capaces de levantarnos y de seguir adelante. Esto en Cristo es para aquietados en el espíritu, no para apresurados y precipitados en la carne. ¿Ven? Estar quietos y entrar en el reposo del Señor, porque el capítulo 11 de Hebreos dice que muchos no alcanzaron la promesa porque no se esperaron el tiempo de Dios. Reflexión. Primero, ¿eres de los que te precipitas con facilidad? ¿Eres el impulsivo por excelencia? ¿Eres el que te enojas y cometes errores que, Dios mío, después son funestos? ¿Eres de los que te precipitas con facilidad? Segundo, sin estar seguro tomas decisiones apresuradamente. Tercero, si no eres capaz de actuar en lo pequeño, ¿cómo lo harás en lo grande? Decisiones graves que son los golpes de la vida cuando no esperamos el tiempo y la voluntad del Señor. Padre, gracias por esta mañana maravillosa, preciosa y especial, por hablarnos de una manera contundente, de habernos mostrado los errores del hijo mayor, que es lo que significa el religioso, el fariseo, el deschado de virtudes, pero detrás está un carácter que debe ser formado por ti continuamente, Señor, porque a veces aparentamos una cosa, pero interiormente somos otra. Y tú que conoces el corazón de nosotros, tus hijos, nos das formaciones, Señor, que si obedecemos nos será más fácil.
a paso lento contigo, pero a paso seguro, que cuando yo vea, Señor, la respuesta que en tu perfecta voluntad yo quiero recibir, será el esplendor de tu gloria, será la grandeza, Señor, de haber aprendido a esperar en tu tiempo y a tu hora, porque tú como Padre, el mejor pedagogo, el mejor Padre, eres lo más excelente para formarnos en el carácter, Padre, de tu Hijo Jesucristo. Por eso te amamos con todo el corazón y por eso atendemos con el discernimiento, Señor, del Espíritu tuyo en nuestro corazón, evitarnos más problemas de los que hemos tenido. Te damos gracias, Señor, porque nos guardas de precipitarnos, de ser impulsivos y de tomar decisiones cuando tú no nos has mostrado qué es lo que tú quieres y qué es lo que más nos conviene. Padre, perdónanos de corazón y evítanos, Señor, ser precipitados e impulsivos y cometer errores como los que hoy demostraste en hombres y mujeres que dejaron plasmado esto aquí en tu santa palabra, para que ese ejemplo nosotros tampoco, Señor, lo imitemos ni siquiera lo cometamos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, para todo el que ha escuchado esta palabra hoy, Señor, haya tiempo de perdón, tiempo de arrepentimiento, tiempo de limpiarnos con tu preciosa sangre todo pecado, Señor, que hayamos cometido, y nos estés preparando todos los días bajo la luz y la presencia de tu Santo Espíritu para estar capacitados, Señor, para el día y la hora en que nos lleves a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendecido tiempo, bendecida mañana. Dios nos siga guardando, nos siga bendiciendo y nos siga abriendo los ojos del entendimiento, el Espíritu de Dios en nosotros, para evitarnos, hermanos, más problemas de los que hemos tenido. Él es el Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Bendiciones, un feliz de semana y nos vemos nuevamente. Que Dios los bendiga grandemente. Chao. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.